a esta reunión que amablemente, como siempre, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, me hizo llegar. Yo tenía otro compromiso ya con la UNAM, entonces tuve que venir a esto ahorita, pero ha estado alguna persona de mi equipo y sé que la discusión de ustedes ha sido muy importante y sobre todo a partir de los dos temas que están inscritos en la convocatoria. Creo que es importante que de manera muy breve pueda dar alguna opinión sobre los dos temas, siempre estando atenta a lo que finalmente se va a decidir, a definir para el informe ante la COCEDAW, en cumplimiento de la responsabilidad que tiene México, su vinculación como Estado parte de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En primer lugar, me da mucho gusto ver el esfuerzo que se está haciendo para intentar tener de manera puntual el cumplimiento de lo que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es una lástima que después de 11 años todavía siga habiendo resistencias, como decía Marcela Internón, a entender que un principio fundamental de los derechos de las mujeres es la perspectiva de género, la importancia de que tengamos información desagregada. Y estos dos mecanismos importantes que inscribimos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que son el Banco Nacional de Datos sobre la violencia contra las mujeres, que tienen que integrarse por todas las instituciones federales, y a su vez también el diagnóstico nacional sobre la violencia en todos sus tipos y en todas sus modalidades contra las mujeres, pues es fundamental para que la ley pueda tener un éxito como el que necesitamos para transformar la vida de las mujeres y de las niñas en nuestro país. Por desgracia, ha habido muchas dificultades. Quienes llevan el seguimiento desde que diseñamos la ley, se promulgó, entró en vigor hace 11 años, sabemos las dificultades que se tuvo para empezar a conformar los criterios, los lineamientos para tener en funcionamiento tanto el Banco Nacional de Datos como el diagnóstico. De tal manera que todo lo que podamos tener en avance desde la perspectiva de género, desde este enfoque que necesitamos garantizar para poder identificar con toda puntualidad, insisto, todas las modalidades y todos los tipos de violencia que se perpetran contra las mujeres, desde quienes son las instancias que recaban e integran la información estadística, es fundamental. Es fundamental porque si no vamos a tener dificultades. Y en este sentido quiero aclarar muy bien, no solamente el asesinato contra las mujeres es un delito, es delito todos los tipos de violencia que se perpetran contra las mujeres. Creo que en eso no debemos tener ninguna duda. Así sea violencia psicológica, eso constituye un delito. Así está en la ley, por eso no son formas de violencia, son tipos de violencia que se pueden estar perpetrando, sufriendo desde distintas modalidades. Algunas incluso pueden estar repitiéndose, puede haber distintas tipos de violencia que también pueden estar intrínsecamente relacionadas con otras modalidades de violencia. Por eso es muy importante insistir que se aplique la ley, que se entienda por qué la ley establece que tiene que haber como política pública la definición de los modelos de prevención, de atención, de erradicación y por supuesto de sanción de los tipos y de las modalidades de violencia que tienen que interrelacionarse de manera integral. Insisto, si no existe esa parte fina de lo que tiene que concretarse en la política, en la acción gubernamental, entonces la ley no tiene éxito. Y luego vienen las frustraciones. Nosotros hemos escuchado, e incluso nosotras mismas hemos seguido impulsando algunas reformas, pero lo fundamental que quiero señalar es que
las frustraciones que viene respecto a de que es que la ley tiene fallas, es que la ley no se comprende, es que la alerta de violencia de género. La alerta de violencia de género es otro mecanismo importante que no se ha entendido. No se ha entendido a partir de comprender, de establecer con toda puntualidad que México es un pacto federal y que hay delitos que están configurados en el ámbito federal y otros que están en el fuero común en las entidades federativas, que las instancias tienen una interrelación en el pacto federal, pero son ámbitos de gobierno totalmente distintos y que a menos que la Constitución establezca de manera puntual, textual, que la federación, las autoridades federales tienen competencia con el ámbito local, si no se establece expresamente, se sigue entendiendo que entonces esa materia sigue reservada para las entidades federativas. De tal manera que la alerta de violencia de género, por ejemplo, que nosotros definimos en la ley general, es para el ámbito federal, no es para el ámbito de los estados. Y entonces se politiza por parte de los gobernadores cuando el secretario de Gobernación del ámbito federal les endilga o les pretende indilgar, o las organizaciones o quienes estamos pugnando porque hay una alerta de violencia de género, insistimos en que desde Gobernación, desde el sistema nacional, vaya una alerta de violencia de género. Pongo ese ejemplo respecto a otros que puedo dar de la falta de comprensión de cada uno de los preceptos de la ley. ¿Qué pasa? Pues el gobernador dice, bueno, pues que Gobernación me la lance, pero que si no hay una declaratoria de alerta de violencia de género a nivel de Gobernación a un estado, pues entonces simplemente ahí sigue estando un vacío. Y así se pasan los meses, se pasan los años, y entonces este mecanismo se ve como un fracaso. No se entiende, hay que explicarlo bien, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que cambiarle el nombre, en fin, una serie de cuestiones cuando todavía no logramos que se aplique como la ley fue diseñada. Y en ese sentido, yo quiero recordar dos cosas. ¿En qué pensamos para definir la alerta de violencia de género? No lo definimos para golpear a un gobernador, de ninguna manera. Lo decidimos para justamente lograr definir los cauces para el acceso de las mujeres a una vida libre de todo tipo y modalidad de violencia. De tal manera que para lograrlo es necesario entender que la alerta de violencia de género además va acompañada también de órdenes de protección que tal cual tienen que bajar al ámbito local. En el ámbito local tienen que implementarse en el nivel que corresponde para que pueda haber eficiencia en esta aplicación de estos mecanismos. Y lo mismo pasa con el feminicidio. El tipo del feminicidio, el tipo penal del feminicidio, por eso cuando yo escuchaba a la compañera, la última de la organización no gubernamental, que explicaba pues cómo existe un debate respecto del feminicidio en un estado y en otro estado, y todo esto que observamos, pues claro, hay una razón, porque si ustedes analizan desde los códigos penales que tienen, que no todos los tienen, definido el tipo penal del feminicidio, pues encontramos que no todos coinciden. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ahí sí, es ponernos de acuerdo a tener el mismo concepto de naturaleza penal y de procedimientos penales de lo que tiene que ser el feminicidio para que podamos entonces aplicarlo de manera debida. La misma sanción, las mismas medidas cautelares, y si en el caso de una sobreviviente del feminicidio, que lo existen y que hay muchas, y que también tenemos que visibilizarlas y tomarlas en cuenta y protegerlas. En fin, ya no entro más en esa materia, pero me parece que en ese sentido, a 11 años de esta ley, sí necesitamos seguir insistiendo en que la relación entre la federación y las entidades federativas tiene que ser de prácticamente todos los días. Por eso no es gratuito que nosotros hayamos decidido que en el Sistema Nacional de Protección, de Prevención, de Atención y Sanción y Erradicación estuvieran los 32 mecanismos de las entidades federativas. Fue la primera junta de gobierno que decidimos en una ley donde se integraban a las representantes de los mecanismos de las mujeres de las entidades federativas.
justamente para que pudieran estar presentes en el marco de las definiciones del sistema, para que hubiera una interrelación, sabiendo que el problema que se enfrentaba era de gran envergadura, pues necesitábamos buscar aliadas y apoyarnos en las aliadas que teníamos en los estados, pero además también con otro cometido, que las compañeras que están en las entidades federativas no estuvieran solas. También pasamos el presupuesto, un apoyo desde el presupuesto de egresos de la federación, también para apoyarlas, porque cuando empezaron los institutos de las mujeres en los estados las mandaban a la última oficina, con la computadora más horrenda que no servía. ¿No es cierto? A ti te tocó. Bueno, ahora regresa y encuentra el Instituto de las Mujeres allí totalmente diferente, pero al principio fue una de las pioneras que le tocó a Lourdes. Y así puedo hablar de muchas compañeras que estaban totalmente abandonadas, totalmente abandonadas. Entonces, por eso era importante integrarlas al ámbito nacional, federal, para que pudieran tener los apoyos necesarios, la política que se define en el sistema pudiera ser la misma, y entonces tuviera un contenido nacional. La federación articulada a las entidades federativas. Bueno, ¿hay avances? Sí, hay avances, nadie puede decir que no hay avances. O sea, ya estamos dando un esfuerzo. En los últimos años se nos informa aquí cuántos asesinatos de mujeres, cuántas mujeres han sufrido, qué tipo de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un análisis más puntual por parte de la NDIRE, ya sabemos lo que piensan las mujeres respecto de, me siento confiada en ir a poner mi denuncia o no. Ahora, lo que necesitamos es hacer un diagnóstico de esa evaluación, de esa información. La información diagnóstica desde la perspectiva de género nos va a ubicar con precisión qué sienten las mujeres. No es de que vean, sí entiendo de que, no identifican que es un problema sobrevivir algún tipo de violencia. Pues claro, está institucionalizada, es un sistema. Toda la vida han sido educadas observando que lo normal para las mujeres es sobrevivir cualquier tipo de violencia. Lo normal es tu cruz que te tocó cargar, y entonces la aguantas hasta el final de tus días. Así es. Entonces, pero eso ¿cómo lo analizamos? Solamente desde la perspectiva de género, para poder determinar con toda puntualidad que las mujeres piensan así por una razón. Ahora, es cierto lo que dice Marcela, hay que deconstruir esa información para desmenuzarla con toda puntualidad desde la perspectiva de género, para que las acciones gubernamentales sean las correctas y ayuden al empoderamiento de las mujeres, que finalmente es lo que quiere decir la ley. Paso al otro tema. El otro tema sobre desapariciones, las desaparecidas. Me llamó mucho la atención en la invitación que mi querida Lorena me envió, donde pone los dos temas. Ya sé que es lo que pide COCEDAW y que tienen que ir en el informe, y solamente que son dos temas, y me voy a tratar de ser lo más breve con el otro. A diferencia de la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues ustedes saben, tiene 11 años, y prácticamente el 2008 todas las entidades federativas, mal que bien, tenían su ley de acceso a nivel local. ¿Sí? Bueno, pero el caso de desaparición, la desaparición de personas, de mujeres, es un problema gravísimo en México, muy, muy grave. Y desaparición de personas la tenemos que contextualizar desde dos aspectos: la desaparición voluntaria y la desaparición involuntaria. ¿Cuál es la desaparición voluntaria? Ya saben, se va, ya no regresa, decidió irse por su voluntad, por X o Z razón, se va de su familia y quizás pasando los años a lo mejor vuelve a tener contacto, pero es una desaparición decidida de manera voluntaria, cambiar de vida. Pero el caso de la desaparición involuntaria, ese sí es un delito, ese sí es un problema grave en nuestro país, y está inscrita desde dos tipos: la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. La ley que acabamos de aprobar nos llevó mucho tiempo discutiendo con los colectivos de personas desaparecidas. La hicimos realmente con ellos, nos sentamos en una mesa así como ustedes, permanentemente, varios días y días y días durante 6 meses,
y después integramos a el ámbito gubernamental estas dos mesas y entonces dio lugar lo que ya está en vigor en el Diario Oficial de la Federación a partir del 16 de enero. Entró en vigor esta ley. ¿Qué es lo que ustedes deben tomar en consideración? Cada quien en su ámbito, pero también es importante que lo sepan porque les corresponde en las entidades federativas entender dos cosas. En primer lugar, esta ley es una ley constitucional, es una ley general única para todo el país. Aquí sí, a diferencia de la anterior, de la de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que solamente establece definiciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno, aquí, además de que también establece las bases de coordinación, a diferencia de la otra, esta es una sola ley. Allá mandató que todos los congresos locales tuvieran una ley respectiva. En el caso de esta ley, es una ley única para todo el país. Armoniza dos convenciones, la Convención en la materia de Naciones Unidas y la Convención Interamericana también en la materia. Hay recomendaciones, muchas recomendaciones a México desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales respecto a este grave problema que hizo crisis, sobre todo en los últimos 11 años. ¿Siempre ha existido la desaparición forzada? Sí. La perpetrada, ustedes saben que la característica de la desaparición forzada es la que es perpetrada por una autoridad, por un agente del Estado o por un particular que recibe instrucciones de un agente del Estado o por aquiescencia del Estado. De tal manera que esa ley, la ley de desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, acaba de entrar en vigor y yo voy a definir rápidamente las características que la hacen ser una ley muy importante, reconocida ya a nivel internacional, aplaudida incluso porque hemos aprendido de otros procesos de otros países en el mundo, particularmente el caso Colombia, que también configuró la desaparición cometida por particulares, de tal manera que es una ley que necesitamos garantizar que tenga una aplicación efectiva para que tenga realmente éxito. Éxito, es decir, que cumpla el objetivo de su creación. A eso me refiero cuando digo tenga éxito. La ley de desaparición forzada establece, entre otros principios, también el principio de la perspectiva de género. Es muy importante señalarlo. La perspectiva de género, que está definida en sus principios rectores de esta ley, junto con otros principios importantes: efectividad, exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferenciado y especializado. Es muy importante tener claro la condición social, económica, de preferencia u orientación sexual, discapacidad, etcétera, 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 para poder tener un análisis de contexto para poder enfrentar este problema. Por supuesto, también la igualdad y la no discriminación, el interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación, etcétera, etcétera, y por supuesto también la perspectiva de género. Es importante señalar que el segundo capítulo del primer título está referido precisamente a algo que necesitábamos visibilizar y que va en concordancia con el interés superior de la niñez. Un capítulo especialmente dirigido a la niñez, a las niñas y niños, las disposiciones generales para personas desaparecidas menores de 18 años de edad. Es importante señalar que en la desaparición forzada prácticamente la inmensa mayoría está entre los 16, 15 años y menos de 30 años. Entonces estamos hablando de un problema realmente complejo que también afecta casi en una tercera parte de los datos que se tienen a personas menores de edad, de entre ellas, por supuesto, muchas niñas y adolescentes. De tal manera que es importante destacar que esta ley tiene segundo capítulo importante referido a las personas menores de 8 años de edad. También es necesario señalar que este delito es un delito que no prescribe, es un delito
que es continua y permanente, que mientras que no se sepa el paradero o la suerte de una persona que ha desaparecido, esa persona se sigue buscando. Y todas las personas que se aducen han desaparecido en épocas anteriores, incluyendo la guerra social, claro que compete la aplicación de esta ley. Es muy importante. Además, es necesario que, aunque dimos un debate, los colectivos tenían serias dificultades para el concepto inscrito por parte del gobierno respecto al término personas no localizadas. Nosotros logramos finalmente tener una conciliación frente a esta solicitud que hacía el gobierno federal para que se determinaran 3 características respecto de cuando ya no es localizada. Bueno, en primer lugar, las personas que desaparecen, ya sea porque haya noticia, porque hay una denuncia o porque se tenga reporte, en ese preciso momento se empieza a buscar a una persona. Eso de que a lo mejor se fue con el novio y regresa entre 72 horas, 48 horas, eso ya es ilegal. Se empieza a buscar a la persona inmediatamente, por eso hay 2 pilares, uno dedicado a la búsqueda y otro a la investigación en la ley. Esa es la característica de la ley, y la parte de la búsqueda inmediatamente se pone en funcionamiento. Más allá si hay prejuicio o no, información o no, de que pudiera haber sido desaparecido de manera voluntaria, se busca a esa persona. ¿Cuándo se abre la carpeta de investigación? Ahí es donde está la parte importante que ustedes deben conocer, y seguramente ya lo conocen con la lectura de la ley. Pero ¿cuándo deja de ser una persona no localizada? Y es decir, además de que se le busca de manera inmediata, también se abre la carpeta de investigación cuando es persona menor de edad. Ahí no hay de que pudo haberse escapado, o se enojó, o tiene miedo a la familia porque la van a regañar porque le fue mal en el examen. No, se busca y se abre la carpeta de investigación siempre que sea persona menor de edad. Cuando hay indicios de que pudo haber desaparecido de manera involuntaria, la levantaron, llegó, vieron que la agarraron y la treparon a una camioneta, o se tiene el indicio por alguna llamada telefónica, etcétera. Hubo un indicio de que fue involuntaria, inmediatamente se abre la carpeta de investigación. Y también, después de 72 horas, si esa persona no localizada, que no es menor de edad, que no hay indicios de que pudo haber desaparecido de manera involuntaria, no aparece, también después de 72 horas se abre la carpeta de investigación. Esas son las características de la ley. Ahora bien, los agravantes, hay agravantes siempre que se trate de la desaparición, de que este delito pudo haberse cometido cuando tiene que ver con la orientación o la identidad de género, cuando es una persona de origen afrodescendiente o es indígena o cualquier otro elemento equiparable. La identidad de género, la persona que haya desaparecido y se dedique a ser defensora de los derechos humanos, o cuando sea periodista, o cuando sea una mujer que está embarazada, o cuando es una persona incluso que trabajaba en alguna institución de seguridad pública, etcétera. Es decir, también es muy importante señalar que si es persona menor de edad o que es una persona mayor o una persona con discapacidad. Y finalmente, para no alcanzar, pues las herramientas que ya tienen que empezar a funcionar, los protocolos que tienen que funcionar ya, porque a partir de que se integra la Comisión Nacional de Búsqueda, pues se tienen que empezar a trabajar ya todos los protocolos para que empiecen a funcionar el Banco Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, es decir, integrar toda la información de restos humanos que se tenga en todas partes, cómo se va a levantar el Registro Nacional de Fosas, se van a abrir las fosas comunes de todos los panteones municipales para
tener un registro genético de los restos que se encuentren ahí y, por supuesto, ordenar todos los restos de las fosas clandestinas que tenemos, por desgracia, en prácticamente todo el país. Es decir, tenemos que trabajar ya en eso. Ahorita se está tratando de ponerse de acuerdo con los colectivos para definir quién tiene que estar en la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene que ser nombrada, como dice la ley, a más tardar el 15 de febrero, a más tardar el 17 de febrero. Todas las fiscalías especializadas, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, tienen que estar empezando a funcionar. La ley establece cuáles son las características, los criterios de las personalidades que tienen que fungir. Y bueno, hay otras cuestiones importantes que ya no quiero mencionar. Las comisiones estatales de búsqueda, que estarán articuladas a la Comisión Nacional de Búsqueda, tienen que estar a más tardar el 15 de abril. Tenemos que sacar rápido la ley de la ley federal para determinar los criterios de la aplicación de uno de los capítulos importantes de esta ley, que tienen que ver con la declaración de ausencia, por ejemplo. Es decir, espero que antes de que termine la legislatura haber tenido condiciones de cumplir con estos, cuando menos estos preceptos importantes que todavía le corresponden al Congreso de la Unión. Es decir, la Constitución del nombramiento del comisionado, pero también la constitución del Consejo, de la Asamblea Consultiva, donde estarán formando parte personalidades de organizaciones no gubernamentales, defensoras de personas desaparecidas, también de especialistas en esta materia y por supuesto también personas que pertenecen a los colectivos de personas desaparecidas. En fin, es una ley importante que tienen ustedes que tomar en consideración en sus actividades, porque, insisto, hay personas que han desaparecido, hay una conexidad de delitos que tienen que ver con distintas formas de violencia, trata de personas, tortura y, por supuesto, además el delito de desaparición. De tal manera que es importante que ya se empiece a definir, en base a todos estos datos y estadísticas que se nos entregan, cuáles son las características de personas sobrevivientes, aparición de cuerpos, etcétera, los restos humanos, etcétera, empezar a ordenarlos y seguir buscando a otras mujeres. Qué terrible que tenga que estar hablando de eso, ¿verdad? A mí me conmueve hablar víctimas sobrevivientes, personas que sufren algún tipo o modalidad de violencia, pero al mismo tiempo tengo que estar hablando de restos humanos. Pero, por desgracia, así es. Esta ley, y con eso termino, también toma en consideración, y así lo van a ver ustedes en la exposición de motivos, las recomendaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hizo al Estado mexicano en la sentencia del campo algodonero. Muchas gracias por su atención.